Hoy, como indicábamos al inicio, recordamos esta dedicación de la Basílica de Letrán, San Juan de Letrán, de las 4 basílicas allá en Roma. Esta es la más antigua de las 4 y pues es propiamente la Basílica del Papa, y pues en toda la Iglesia se celebra porque es también ese deseo de unidad y de comunión con el Sumo Pontífice. Sabemos que más allá de los muros o la estructura material del templo, es el espacio donde se hace adoración, es el espacio privilegiado del encuentro con Dios, privilegiado, no único. Sabemos que nosotros tenemos claro, a partir de aquel diálogo del Evangelio de San Juan, de Jesús con la samaritana, ya no es sobre todo un lugar, sino hay que adorar a Dios en espíritu y verdad. Nosotros creemos en la omnipresencia de Dios, que está en todos lugares, y yo donde esté puedo doblar mis rodillas, dirigir mi oración y Él me va a escuchar. Pero hay lugares privilegiados de ese encuentro, que son precisamente los templos. Era precisamente el lema que se resaltaba en catedral cuando cumplió sus 200 años, nuestra catedral. El lema decía: 200 años de celebrar la Pascua del Señor. Decir, su resurrección, su paso entre nosotros, de celebrar la Eucaristía. El templo tiene su fuerza, su valor, porque es allí donde nos encontramos con Dios, es ahí donde se celebra su triunfo sobre la muerte, se celebra lo que ahora celebramos, la Santa Eucaristía, y de ahí la fuerza y la importancia del templo. En la primera lectura de hoy encontramos al profeta Ezequiel, que es un libro del género apocalíptico, es decir, usa muchas figuras, símbolos. Y entonces habla también del templo y dice: de ese templo salía un torrente de agua. Y entonces ahí ya usa la figura del agua como signo de bendición. La bendición de Dios que brota precisamente del templo, de los templos donde podemos encontrarnos con Jesús. Un caudal de agua, una gran cantidad de agua, entendiendo el agua como bendición. Y por eso el salmista dice: un río alegra a la ciudad de Dios. Es esa agua que sale precisamente del templo, precisamente de esa posibilidad de encontrarme con Dios, que repito, si bien es cierto, lo podemos encontrar en cualquier lugar de nuestro recorrer del día, de nuestro itinerario. Es acá precisamente donde surge ese torrente gracias a su presencia, hoy presencia eucarística. En la concepción judía, en el tiempo de Jesús, solo había un templo, el templo de Jerusalén. Y en ese templo había un lugar reservado para la presencia de Dios. La palabra judía era la Shekinah, la presencia de Dios. Y bueno, en algún tiempo estuvo ahí el Arca de la Alianza, y pues era allí donde se tenía el concepto y la conciencia de la presencia de Dios. Ya en el tiempo de Jesús esta Arca de la Alianza no existe, no está, ha desaparecido, pero sigue estando un espacio reservado para la presencia de Dios, y ellos piensan que solo ahí está. Nosotros, en cambio, creemos, repito, que está en todos lugares, pero sobre todo en su presencia eucarística en nuestros templos. Precisamente hoy Jesús lo encontramos en el Evangelio, en este templo, con la actitud de sacar vendedores, de sacar a los cambistas llenos de monedas. Venían judíos de todas las regiones y les cambiaban las monedas. Y pues era el tiempo de Pascua, llegaba mucha gente para ofrecer sacrificios. Y obviamente ahí vendían esos sacrificios. Vendían animalitos que después sacrificaban en el templo. Es muy diferente nuestros templos a aquel templo judío. Ellos tenían patios, no estaban techados, era parte ya del templo,
Pero obviamente con la cantidad de gente, la cantidad de quienes llegaban a vender, pues iban más allá del espacio que tenían asignado y entonces ya se metían a lugares, como dice Jesús, que son de oración. ¿Sí? No conviertan la casa de oración en cueva de ladrones. Repito, porque ya los espacios donde estaba permitido la venta habían sido rebasados y entraban a otros lugares. Jesús con este signo nos recuerda algo que también vamos a ver más adelante. Nuestro cuerpo, nuestra vida es templo del Espíritu Santo. Y por lo tanto, así como Él lo hizo, hay que estar siempre purificando este templo. Hay que estar siempre sacando todo aquello que es envidia, odio, rencor, chismes, vicios, adulterio, pecado. Hay que ir sacando todo eso para que mi templo esté totalmente limpio. ¿Cómo hacemos eso nosotros? Hoy nosotros lo hacemos a través del sacramento de la confesión. Limpiamos nuestro templo para que pueda ser digno de la presencia del Señor. Esa presencia de Dios entre nosotros. Esa presencia de Dios en mi corazón y en mi vida, siempre y cuando mi templo esté limpio. Y por eso el sacramento de la confesión. Hoy pues, al pensar en aquel templo de San Juan, dedicado al apóstol San Juan de Letrán, allá en Roma, también pensamos en nuestros templos como lugares de encuentro con Dios, pero también recordamos que nuestra vida es un templo y que todos juntos constituimos otro templo, el templo de la Iglesia. Cada uno de nosotros somos como piedras vivas de este templo y tenemos que también ser facilitadores con nuestra vida, con nuestro buen testimonio y palabras, que otros tengan ese encuentro constante con Dios.